orando conforme a la voluntad de Dios. Ese es el tema que hoy nos preside. Entonces, aquí hay una pequeña introducción, como lo pueden ver en su pantalla. Nuestro Padre Dios nos restringe, no nos restringe, ¿ya? Respecto a lo que nosotros decimos pedir en oración. Partamos desde este punto, porque la base del Evangelio es la oración y la palabra de Dios. Todo lo que hacemos para conocer a Dios tiene que ver con conocer su palabra y poder orar en su presencia. Sin embargo, pues hay podríamos englobar muchos aspectos de la oración, pero hoy quiero que podamos seguir no tanto bajo el pensamiento de lo que muchos dicen, sino de lo que la palabra dice. Por eso vamos a estudiar bastantes versículos bíblicos de lo que entendemos, ¿no? Por medio de la Biblia, cómo orar y cómo recibir lo que oramos, ¿sí? Porque no solamente es orar, sino que podamos tener una actitud para poder recibir. Yo soy de los que creo de que muchos cristianos no reciben porque simplemente oran para que los escuchen, pero no tienen un corazón y una actitud para recibir precisamente lo que están pidiendo. Y ahí hay un desbalance que no nos permite vivir una vida victoriosa. Entonces, comencemos con este pensamiento. Nuestro Padre Dios no nos restringe respecto a lo que nosotros decidamos pedirle en oración. Nosotros podemos llegar delante de Dios y pedirle cualquier cosa. Somos libres de llegar delante de Dios y a medida que tengamos la confianza de llegar delante del supremo creador de todas las cosas, pues así mismo le vamos a pedir. Si nosotros creemos que Dios es escaso, nosotros pedimos escaso. Pero si nosotros creemos que Dios es abundante, así mismo pedimos. Eso está de acuerdo a lo que nosotros creemos delante de Dios. Si llegamos delante de Dios con una actitud sumisa de que bueno, sí, de que será, que de pronto, es porque eso es lo que nosotros estamos creyendo en Dios, y que de pronto no vamos a recibir lo que estamos pidiendo o de acuerdo a lo que estamos necesitando. Sin embargo, miremos las escrituras, que es lo que nos enseña. No es lo que pensamos, vuelvo y digo, sino lo que la Biblia dice que nosotros debemos de hacer. Vamos a seguir la lectura. Dice el libro de Juan, capítulo 16, verso 23 al 24. Y este es, para mí, pues personalmente es muy importante y por eso lo comparto en esta hora. Juan, capítulo 16, el verso 23 y el 24 dice algo que de manera sobrenatural explotó mi cerebro cuando lo leí la primera vez. Y dice la palabra de Dios: en aquel día, ojo, está hablando Jesús, le está hablando a sus discípulos, pero Jesús es consciente de que él tiene que irse y que los discípulos van a quedar solos, tal cual como está usted y como estoy yo en este tiempo. Jesús está delante de Dios, el Padre está allí en su trono y nosotros estamos en la tierra, estamos aquí en lo físico, pero Jesús está pensando en este momento y por eso dice esta palabra. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Sí? De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ya hemos estudiado muchas veces el hecho de poder acercarnos a Dios, y cuando nosotros oramos, ¿a quién dirigimos nuestra oración? Ya lo hemos visto, dirigimos nuestra oración al Padre. El Padre es quien recibe nuestra oración, pero lo recibe porque hay una garantía. La garantía es Jesús. Por eso dice aquí: pidamos al Padre en mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Quien nos acercó al Padre fue Jesús. Por eso podemos llegar al Padre por Jesús. Y recuerde que Jesús está allí en el trono de la gracia, también haciendo esa intercesión delante de nosotros. Por eso Jesús es la garantía. Llegamos al Padre en el nombre de Jesús. Y dice que nosotros pues no hemos pedido nada porque no hemos llegado al Padre a través de Jesús en su nombre. Por eso podemos pedir. Y asimismo tenemos que tener la confianza de que nosotros lo que pedimos lo podemos recibir, cualquier cosa. Y déjame hacer un paréntesis. Yo creo que Dios en su oficio es creador.
Dios crea todas las cosas, por lo tanto, si tú le pides algo a Dios que no existe, lo más seguro es que Dios lo va a crear para ti, por una sencilla razón, y es que al finalizar este versículo dice, para que vuestro gozo sea cumplido. El mayor anhelo de Dios es que nosotros tengamos gozo en nuestro corazón. Y la única manera que nosotros seamos gozosos es que nosotros podamos tener lo que pedamos, que podamos estar confiados en eso. Eso debe ser algo que pueda dirigir nuestras vidas y que pueda dirigir nuestras oraciones delante de Dios. Eso debería de llenarnos como hijos de Dios, saber que nuestro Padre está allí pendiente y que aparte de eso quiere darnos lo que pedimos, a pesar de que Él sabe lo que necesitamos. Mira lo que dice Mateo. Mateo capítulo 7, verso del 7 al 8. Mateo 7, versos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo aquel que llegue delante de la presencia de Dios y haga esta acción, lo más seguro es que va recíprocamente a recibir la misma acción. ¿Sí? Hay que buscar a Dios, hay que tocarle la puerta, hay que ser insistente, hay que llamarlo a Él, y seguramente Él va a abrir una puerta y Él va a atender nuestro llamado. ¿Sí? Y muchas personas no se acercan a Dios porque creen que son tan inferiores, que Dios no los va a escuchar y que de pronto ellos están apartados. Muchas personas que de pronto en el ambiente de la santidad no se creen merecedores de la gracia de Dios y por lo tanto pues no buscan ese consejo de Dios mismo. Entonces cualquier persona sin distinción de nada puede entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero, puede llegar delante del Padre en el nombre de Jesús y puede pedirle confiadamente. ¿Sí? Entonces allí vamos a obtener una respuesta de Dios. En el primer libro de Juan, en el capítulo 5, el verso 14 y el verso 15, la palabra de Dios redacta lo siguiente, dice, y esta es la confianza, subrayen esa palabra confianza, y esta es la confianza que tenemos en Él. Estamos hablando de Dios, nuestra confianza está puesta en Dios. Usted puede poner su confianza en cualquier cosa, usted es libre de hacerlo, pero aquí dice nuestra confianza puesta en Él, hablando de Dios. Y esta es nuestra confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí es donde está el detalle, ¿no? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos va a oír. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le estamos pidiendo, entonces también podemos saber que esa petición que le hayamos hecho, Él la va a cumplir. Eso es lo que dice la palabra de Dios textualmente. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Esa es nuestra confianza. Deberíamos de estar persuadidos y confiados en Dios mismo, que Él escucha nuestras peticiones. Eso es maravilloso saberlo. Nosotros no estamos solos ni usted ora al aire. Dios lo está escuchando. Pongamos unos 4 aspectos y dentro de esos 4 aspectos vamos a medir ese acercamiento que tenemos con Dios. Y la primera que podemos colocar es de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que Dios escucha nuestra oración, Dios oye nuestra oración. Él está ya en el cielo, pero su presencia y su omnipotencia y omnipresencia rodea toda la tierra. Está en tu casa, está aquí, está en todos lados, está en tu cuarto, en tu habitación, en el momento que oras. Y Él te está escuchando. Y no necesariamente tomamos la actitud de oración, vamos a arrodillarnos para orar, vamos a levantarnos la mano para orar, vamos a hacer, no solamente en la actitud de adoración o de oración es cuando Dios nos va a escuchar. No, Dios está todo el tiempo, está escuchando nuestras oraciones. En el libro de los Salmos, capítulo 34, el libro de los Salmos, capítulo 34, versos 17, 18 y 19, dice la palabra de Dios, claman los justos y Jehová los oye. ¿Sí? Cualquier persona que clame a Dios, Dios lo escucha, Dios lo oye. Y no solamente los escucha, sino que también los libra de todas sus angustias. Buena promesa para el día de hoy. ¿Estás angustiado? ¿Hay aflicción en nuestro corazón? ¿Está pasando algo de lo cual pues no podemos hacer más nada, sino que quedarnos con los brazos cruzados? Yo creo que Dios te está escuchando. Exprésale a Dios
eso que te está angustiando, que te está presionando. Y seguramente Dios va a escucharte y te va a librar de tu angustia. Qué linda promesa. Dice la palabra de Dios: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, de todas. No de una ni de la otra, de todas las aflicciones Dios nos va a librar. Así que esa es una buena promesa para que hoy nosotros podamos acercarnos a Dios y decirle: Señor, hay una opresión en mi vida, hay una angustia en mi vida, y yo sé que tú me estás escuchando y tu palabra dice que tú me vas a librar de todas esas opresiones, de todas esas aflicciones. Entonces, qué bueno es saber que Dios nos está escuchando. Dios nos escucha. ¿Sí? De acuerdo a ello, también leíamos ahorita leíamos que, bueno, orábamos de acuerdo a su voluntad, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, los detalles. En el primer libro de Juan, capítulo 5, vamos a leer los dos versos, el 14 y el 15. Pero primero leamos el verso 14. Dice la palabra de Dios: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y ya la Biblia aquí nos está introduciendo a un nivel más allá de simplemente orar. Y ahí es donde yo los quiero llevar en medio de toda este estudio, de toda esta lectura que hoy estamos haciendo. Y es que no nos quedamos con una oración básica, una oración simple, porque es bueno la oración, pero la Biblia nos va introduciendo capa tras capa tras capa hasta hacer oraciones muy poderosas, ¿sí? Entonces la Biblia dice aquí que Él nos está escuchando, y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Quiere decir que hay una capa mucho más allá, un nivel mucho más allá, y tiene que ver cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es importante, porque nosotros debemos de buscar su voluntad. No es pedirle a Dios que haga la de nosotros, la voluntad nuestra. Al contrario, somos nosotros los que debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ahí viene el segundo verso, que es el verso 15, el que sigue. ¿Sí? Ahorita leímos primer libro de Juan, capítulo 5, verso 14. Vamos a leer el verso 15 y dice: y sabemos que Él nos oye. ¿Sí? En cualquier cosa que nosotros pidamos, sabemos que tenemos esas peticiones. ¿Sí? Nosotros sabemos que si le pedimos algo, Él nos lo va a dar, simplemente porque tenemos la confianza de que Él nos está escuchando. Si usted no tiene la confianza de que Dios le está escuchando, si usted se siente que está orando al aire, si usted se siente que está solo, si usted se siente que nadie lo está comprendiendo, seguramente no está colocando fe en su oración y seguramente no está dejando que Dios obre en su vida, porque oramos, pero no dejamos que Dios haga lo que debe de hacer. ¿Sí? Entonces, tercer aspecto: solo cuando aprendemos que lo que estamos buscando es precisamente lo que Dios nos ha prometido en su palabra, entonces las dudas comienzan a disiparse, comienzan a irse y comenzamos a andar bajo la fe. Recuerden lo que dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuándo no podemos vivir en fe? Cuando andamos bajo la duda. Sí, siempre andamos bajo ese término y eso es algo que nos aleja de las bendiciones de Dios, nos aleja de orar constantemente, porque siempre estamos dudando: ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, es allí donde necesitamos tener esa acción delante de Dios. Entonces, recordemos esto: Dios nos está escuchando, innegablemente. Usted comienza a orar y Dios lo comienza a escuchar, pero tenemos que ir más allá de simplemente orar, y es poder orar, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. De esa forma hablamos, expresamos precisamente lo que Dios promete. Y esto es importantísimo, porque Dios, nosotros no movemos su poder, no movemos su mano porque nosotros expresemos lástima, porque nosotros tengamos aflicciones, necesidades. En esta vida hay mucho de eso, y no simplemente porque tengamos una necesidad, ya Dios está obligado a suplirla. Y muchos llegan a orar de acuerdo
a ese estado, ¿sí?, de mendicidad, de buscar que Dios se conduele de mí, y no se trata de eso. Dios se sujeta a su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Por lo tanto, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de muchas promesas, está llena de muchos ejemplos y está llena de muchas direcciones por la cual Dios dice, si tú lo haces de esa forma, te estás direccionando a mi voluntad y entonces yo obraré. Porque no es que yo le diga a Dios, Señor, haz esto y bueno, hazlo y ya. No, es que Dios se mueve de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestros pensamientos ni a nuestro razonamiento. Nosotros no mandamos a Dios. Nosotros no oramos para que Dios haga exactamente lo que nosotros pedimos. No, no se trata de eso. Pero nosotros sí nos alineamos a Dios, nos alineamos a sus pensamientos. Es más, nosotros deberíamos de ir comenzando a poner léxicos en nuestra boca, que son los léxicos de Dios, hablar como Él habla, ¿sí? Y para poder hacerlo necesitamos leer su palabra, comprenderlo y así de esa manera tratar de como de imitarlo. Lo mismo sucede en nuestros pensamientos. Al leer la palabra de Dios, estamos colocando el pensamiento de Dios en nuestros pensamientos y de esa forma pensamos como Dios piensa y por lo tanto hablamos como Dios habla. Lo consiguiente es que cuando oramos, estamos orando tal cual como Él ora y por eso nosotros comenzamos a mover su mano. Estamos en ese punto, estamos siendo partícipes de su bendición, estamos siendo partícipes de su voluntad. Qué bueno es poder alinear nuestros pensamientos a Dios. Así que aprendamos a hacerlo, a buscarlo de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a su palabra. Un segundo aspecto. Vamos a ver un segundo aspecto. La primera es, Él nos escucha. Un segundo aspecto es orar de acuerdo a su voluntad. Orar de acuerdo a su voluntad. Las promesas del Señor en su palabra, esto es clave. Las promesas del Señor en sus palabras son una revelación de lo que Dios está dispuesto a hacer. Imagínense, yo puse aquí un ejemplo que me gusta y es como un niño, ¿verdad? Un niño que el papá le promete algo y esa promesa puede ser dulce, por ejemplo. Sin embargo, no porque el papá le dio el poco de dulce, le dio muchos dulces al niño, no quiere decir que se lo permita, que se los coma de una vez, ¿no? Porque sería malo, sería contraproducente. Entonces, tenemos que ir de acuerdo a lo que el que me lo regaló, el que lo dio, pues lo comience a denotar. En este caso, porque lo está protegiendo, lo está cuidando. Y Dios te está protegiendo, Dios te está cuidando. Al mismo tiempo te está dando todo, pero no porque te lo dé todo quiere decir que lo necesites todo de una vez, de inmediato. ¿Sí? Entonces veamos las promesas de Dios, veamos la palabra de Dios y su promesa como esos regalos, como esas peticiones que nosotros hacemos delante de Dios. Y están escritas en la palabra, están escritas en la Biblia. ¿Listo? Entonces, hasta que nosotros no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, no tendremos nada que buscar nuestra fe. No hay nada. Haz de cuenta que la fe y la palabra de Dios es como un bolso, una mochila, un morral, donde tú vas a guardar todo lo que Dios te ha prometido, todos los dulces, por el mismo ejemplo que coloqué ahorita. Entonces tú tienes una mochila donde guardaste todo lo que te regalaron. ¿Sí? Esa es la fe. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú eres la mochila y la palabra de Dios son los dulces que están dentro de ti. Espero que estés comprendiendo el ejemplo. ¿Sí? Toda la palabra de Dios está llena de promesas y esas promesas Dios las quiere cumplir en tu vida. ¿Sí? Pero te las va dando poco a poco. No te las va a dar toda de una vez, sino que te las va dando poco a poco. Por lo tanto, es importante saber qué hay en esa mochila. ¿De qué podemos echar mano? ¿De dónde podemos sacar? Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no sabemos de dónde vamos a sacar. No vamos a saber cómo ver la voluntad de Dios. Tampoco lo vamos a ver. Entonces, viene algo mucho más importante. Entonces, lo importante es que nuestra mente sea renovada para estar en armonía con la mente de Dios, tal como se revela en la Biblia. Ya es como cuando Dios te dice, bueno,
Hay una promesa para ti, ahora saca esa promesa y disfrútala. Eso es lo que Dios está diciendo. Leíste la palabra, te llenaste de la palabra, ahora Dios te dice, bueno, ahora de las promesas que yo te di, disfruta una de esas promesas. Y así Dios va dando promesa tras promesa. ¿Y cómo nosotros sacamos esas promesas de Dios? A través de la oración. La oración es la mano que entra a esa mochila llena de promesas de Dios y comienza a sacar una por una y comienza a bendecir nuestras vidas. Eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo orar en la voluntad de Dios? Leyendo la palabra, apropiándose de las promesas y orando de acuerdo a esa promesa. Eso es lo esencial. Y vamos a ver cumplidas las promesas tras promesas. Tercer aspecto, y es que hay que colocarle fe. La fe se apropia de las bendiciones. La fe es la que sustrae esa promesa y la vuelve una realidad. La fe que se apropia de las bendiciones que Dios nos ha prometido es el resultado de conocer y de actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es por lo que estamos hablando, porque nosotros debemos de llenarnos de la palabra, debemos de tener la palabra interiorizada. Y esa palabra es la que va a brotar, es la que va a hacerse una realidad. Y eso viene cuando comenzamos a escuchar la palabra, como la estamos haciendo en el día de hoy. Cuando comenzamos a leer la Biblia, también estamos llenándonos de la palabra. Y lo que va a suceder es que cuando nosotros estemos orando o estemos hablando, nos vamos a acordar de las promesas y esas promesas van a fluir y son las que se van a hacer una realidad. ¿Sí? Y eso sucede por lo que dice Romanos 12:2. Dice, no nos debemos de conformar, sino que debemos de transformarnos. La vida del cristiano es transformar sus pensamientos para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. De esa manera es que nosotros podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Y es agradable y es perfecta. No hay otra forma. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Si en nuestros pensamientos había duda, había fracaso, había algo que rechazaba a Dios, al comenzar a leer la palabra de Dios, esos pensamientos quedan afuera y ahora viene un pensamiento de fe, un pensamiento de esperanza y viene un pensamiento de la promesa que se vuelve realidad. Por eso tenemos que renovar nuestros pensamientos. No podemos ser cristianos pensando como pensábamos antes de ser cristianos. No se puede. Seríamos unos cristianos frustrados, seríamos unos cristianos derrotados. Ese sería el problema. Y por eso es que muchos viven en derrota, porque no se apropian, no hacen suya, no interiorizan las promesas de Dios que están escritas en su palabra. ¿Listo? Segundo aspecto, y es que los resultados físicos, tangibles, de la oración son como figuras numéricas en un sistema bancario. Este es un ejemplo. Por ejemplo, este es un ejemplo que estoy dando a través de la oración. En el cielo, imagínate que hay un banco y que usted accede a ese banco de acuerdo a las oraciones que hace. Entonces, bajo ese mismo esquema figurativo, podríamos decir que en un banco lo que hay son puros números, no hay billetes normales, ¿sí? Usted tiene una cuenta bancaria y hay muchos números, pero hasta que usted no decide sacarla, hasta que usted no decide hacer una acción que le permita tener físicamente lo que está en esos símbolos numéricos, pues nunca va a palpar la bendición de lo que hay en ese banco. Es un ejemplo nada más para entender que hay muchas cosas abstractas, muchas cosas en símbolos, muchas cosas que están en palabras, pero como nosotros debemos de entrar a través de la palabra de Dios, de seguir la palabra de Dios, de orar por medio de la palabra de Dios, entonces vamos a comenzar a ver físico lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Ya? Cuarto aspecto y el último que vamos a tratar en el día de hoy es que dice la Biblia que la palabra de Dios es como una semilla y lo coloca en el término de semilla porque es que la semilla tiene un proceso. Si usted no la siembra, nunca va a ver su fruto. En el libro de Lucas, en el capítulo 8, a partir del verso 11, Jesús comienza a explicar una parábola. Hay pocas parábolas que están explicadas en la Biblia que no necesitan interpretación. Dios las explicó él mismo.
Y una de ellas tiene que ver como un hombre que se compara como el reino de Dios, es como el que sale a sembrar. Y dice que el hombre siembra, ese es el reino de Dios, pero la semilla que siembra es la palabra de Dios. Eso es lo que dice Lucas 8:11. Dice, esta es pues de la parábola que la semilla es la palabra de Dios. Así de sencillo, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla de la vida de Dios mismo. Bajo ese punto, entonces podríamos decir que hasta que la persona que busca un milagro, sea cual sea la persona, esta persona, si no está segura de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, pues sencillamente no está recibiendo esa semilla. Por lo tanto, nunca va a haber un milagro. Es como la persona que dice, Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es tanto, pero no recibe milagro, no recibe el poder de Dios porque no ha interiorizado la semilla, ya no se ha llenado de la semilla, ¿ya? Entonces, es allí donde está el detalle. Otro punto es imposible para un agricultor tener fe en la cosecha sin antes haber asegurado que la semilla fue plantada, porque la Biblia compara que la semilla es la palabra y que la palabra debe de sembrarse para ver su fruto. Por lo tanto, si nosotros no sembramos la palabra de Dios, nunca vamos a ver frutos. Así de sencillo. No va a haber fruto si no hay palabra, porque la palabra se siembra en cada corazón. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Listo? Segundo aspecto, y es que el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios nos hace libre de muchas cosas. Por ejemplo, de la enfermedad, de la pobreza, de muchos, lo que usted le quiera colocar. Dios no hace nada sin antes no colocar su palabra. En el libro de los Salmos, en el Salmos capítulo 107, el verso 19 y el verso 20, dice la palabra, pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de su aflicción. Pero mira lo que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envía la palabra y suceden dos cosas, sanidad y libertad. En la parte financiera, ruina. El espíritu de ruina se fue, el espíritu de la enfermedad se fue, porque la palabra de Dios entró. Cuando la palabra de Dios entró en el corazón de la persona, aceptó la palabra de Dios y por lo tanto rechazó la ruina y rechazó la enfermedad por la palabra de Dios. Es el mismo aspecto del sembrador. Cuando usted acepta la semilla, entonces está brotando esa semilla, esa palabra en su vida. Y por eso la palabra es efectiva, porque aceptamos. No tanto en la oración, sino ahora en la aceptación de la misma palabra para que se cumpla en nosotros. Por eso muchos cristianos oran, pero no reciben, porque sencillamente están pidiendo algo, pero no están recibiendo, no están con la actitud al recibir en su pensamiento, al ser persuadido, permítame esa palabra, al ser persuadido de que su oración Dios la escuchó y que Dios envió la palabra. Ya nosotros somos el terreno, la palabra de Dios es la semilla y cuando la semilla entra en el terreno que somos nosotros, estamos permitiendo que esa palabra brote, fluya y no es otra cosa más que creer. La fe es creer que esa palabra está en nosotros y cuando esa palabra está en nosotros, entonces la ruina se va, la enfermedad se va, porque ya no aceptamos eso, ya eso hace parte de otra cosmovisión, hace parte de otro entendimiento. Ahora nuestro entendimiento está puesto en Dios, nuestro corazón está brotando en Dios y por lo tanto Dios está obrando en cada uno de nosotros. Hay que aceptar la palabra de Dios. Esa es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, que debe ser sembrada en nuestra mente, debe de ser sembrada en nuestro espíritu de cada persona. Y por lo tanto, la enfermedad, la pobreza, la angustia, la aflicción, cada uno se va cuando el conocimiento de Dios llega y el conocimiento de Dios aleja, echa fuera todo eso que está afligiendo. Ese es el proceso, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? El conocimiento de Dios en nosotros hacen que la voluntad de Dios comience a fluir
Y cuando usted entiende y tiene el conocimiento de la palabra de Dios, entonces usted está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué leíamos ahorita? Cuando usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene la confianza de que Dios no solamente lo está escuchando, sino que le va a dar precisamente lo que está pidiendo en oración. No porque usted lo está pidiendo, sino porque usted lo está haciendo de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a lo que Él establece, de acuerdo a lo que Él dice. Y por lo tanto, Dios se sujeta a su palabra. Dios se sujeta a lo que dijo. Dios no miente. Dios es justo. Dios es fiel. Y cuando nosotros decidimos creerlo, entonces nosotros tenemos que aprender a desechar nuestros pensamientos que no sirven, que no se apropia de una bendición, sino que tenemos que renovarnos para aceptar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros lo entendemos, hay una fe en nosotros, hay una esperanza en nosotros, hay una alegría en nosotros, hay un gozo en nosotros, que hacen que nosotros podamos recibir esa bendición de lo que estamos orando. Porque no estamos orando por capricho, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Esa es mi recomendación. Eso. Agarre la palabra, lea la palabra, medita la palabra, interiorízala. Si es necesario, memorízala. Que cuando ya uno la tiene en el pensamiento y en el ser, entonces cuando nosotros oramos de acuerdo a la palabra. Y te aseguro que esa palabra es efectiva, porque es la palabra de Dios la que no regresa vacía. Es la palabra de Dios que comienza a traer fruto. Y es la palabra de Dios la que hace el milagro. Por eso la importancia de leer la palabra y de interiorizarla y de orar de acuerdo a ella. Ese es el aspecto, ese es el punto. ¿Qué tal si oramos? Oramos de acuerdo a la palabra de Dios. Oremos y creamos que Dios ha sido bueno en cada uno de nosotros. Oramos creyendo que hoy es un buen día. Oramos creyendo que Dios va a hacer algo maravilloso. ¿Sí? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hoy te pido, Dios, que tu palabra entre en cada corazón, en cada casa, que tu palabra limpie, Señor, los aires espirituales y que cada día podamos conocer tu amor, tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que podamos desechar pensamientos negativos, que podamos desechar pensamientos que son de obstáculos para recibir tus bendiciones, que podamos dejar de creer que somos menos, porque hoy nosotros recibimos el título de ser llamados tus hijos. Hoy estamos sentados a la mesa del trono celestial. Hoy podemos entrar al trono por la sangre del Cordero. Padre, oramos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús y te pido, Dios, por cada petición que hay en cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia. Oro, Señor, para que esa oración sea contestada. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú envíes esa palabra que da su fruto y que nosotros podamos palpar, que podamos ser manifiestos, Señor, tu bendición en cada hogar. Padre, una vez más, te alabamos y te bendecimos, porque esta es la confianza que tenemos en ti, que tú escuchas nuestras oraciones y que, Señor, tú das esa provisión, tú traes esa sanidad, tú, Señor, haces un milagro. Este es un buen día, los cielos están abiertos a nuestro favor. Estamos con el corazón y las manos abiertas para recibir un milagro. Que esta semana sea una semana llena de milagros. Que lo que estaba allí lleno de obstáculos, que lo que estaba paralizado hoy se pueda abrir a favor de cada uno de nosotros. Que las puertas de bendición se abran. Que la parte laboral se abra. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro proveedor y creemos, Señor, que esa semilla de provisión viene a cada uno de nosotros. Dios de la gloria, como está escrito en el libro de Deuteronomio, que esas bendiciones de los cielos vengan a cada uno de nosotros, Padre, que se abra tu buen tesoro, el cielo, a favor de cada uno de tus hijos. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y por la gracia de tu Santo Espíritu. Amén y amén.